Qué guay. Bueno, Prendan la chicos, cámara. Cobarde. bueno, para empezar, me gustaría partir con la pregunta que se hizo en el grupo, la gran pregunta que dejó una gran respuesta y unas grandes respuestas, unos 800 WhatsApp al que las pilló a las 10 de la noche más o menos. ¿Y alguien recuerda la pregunta en este mismo momento? ¿Alguien se acuerda de la pregunta? Y en el tiempo actual el hombre y la mujer eran como iguales en las iglesias. Ya, se las voy a pegar en el chat. Algo así era. Se las voy a pegar en el chat. La pregunta era la siguiente. ¿Creen que existe una diferencia entre hombre y mujer en la iglesia actual y por qué? Va su opinión personal, en lo que ven ustedes quizá en su iglesia, en la experiencia que ustedes han tenido en sus congregaciones, en verdad. Es una respuesta libre para el que quiera opinar, así que estamos abiertos a poder escucharlos. El que diga algo que no me simpatiza se va a ir bañado del Zoom, le estoy avisando. No, mentira. En el No Yo digo amor. que hablen, no, sí. chicos. ¿Cuál ¿Quién era la dice que pregunta? sí? ¿Por qué? Porque si uno es una pregunta y después viene el por qué, ¿no es cierto? Así que si van a Acá, responder sí o Pablito. no, el por qué. Acá, Pablo, Pablito, tu señuelo. ya Shimuelo, No si sé, tú dices yo. sí, ¿por qué? Es que más que existir una diferencia, no sé, yo creo que como que, no sé, la misma dama adulta, ya las mayores, o sea, ya las viejas, sin ofender a alguna hermana mayor, siento como que se sienten inferiores, como que, no sé, a veces me da rabia que siempre así como que se sientan menor que alguien por ser hombre, o que a veces, no sé, se tienen esos comentarios así como que la mujer solo lava. Yo ¿Ya? creo así como, no sé, como que igual es como que ¿Ya? me, me da un poco de rabia ¿Ya? ese lado. Muchas gracias. Esa fue la respuesta de Pablo. Ténganla en consideración todos. De esto vamos a hablar hoy día. ¿Alguien más desea poder responder la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Está en el chat, pero se las vuelvo a repetir. ¿Creen que existe una diferencia entre hombres y mujeres en la iglesia y por qué? Yo creo que la principal es que las mujeres pueden usar falda y los hombres no. ¿Te gustaría usar falda? Ya, eso ya es otra pregunta. ¿Te gustaría usar falda en la congregación? Sí, hermano, me gustan las iglesias escocesas. No, Ya, pero Amén, ¿por amén, qué? voy amén, a, Gonzalo. Como para la voy a libertad, dar. dijo. Sí, claro, de repente, no sé, pues en verano igual hace calor y uno quiere más ventilación. Con jeans Y no es lo cuando principal hay en con short te verano. miran feo, así que sí. Sí, pues aparte falda es más formal que short. Así que yo creo que por Pero ahí va la mano. con medias largas o soquete. No, ya, vamos ahí a hablar en serio. Yo creo que las mujeres en este momento están súper serias conversando el tema, nosotros para chacotar. Y hay una diferencia. Yo pienso que debería haber una unidad dentro de la iglesia con respecto a los roles que deberían cumplir el hombre y la mujer dentro de la misma. ¿Ya? ¿Ya? Es válido, todo es válido. Yo, yo creo que aún Ya, estando en pleno siglo XXI, existen diferencias. Existen diferencias en cuanto a las labores de la iglesia. Eh, ya, en cuanto a las labores, por ejemplo, no sé, ir a hacer el aseo pocas veces van hombres, por ejemplo, y se excusan de repente con el tema del trabajo, siendo que muchas mujeres también tienen trabajo durante el día y, por ejemplo, en esas mismas cosas, en esas cosas pequeñas también se causan diferencias. Y yo creo que a nivel iglesia global, no creo que haya una, o sea, yo creo que hay diferencias todavía. No creo que haya una igualdad o equidad en Yo, esas, pienso, en esas cosas. yo pienso que no debería existir ningún tipo de competencia. O sea, en el sentido de competir. claro. Ahora, Sí, ya, yo creo que estamos entrando como en otro tema porque la competencia y diferencia son dos cosas distintas. La pregunta es, ¿existe diferencia sí o no? Y claro. yo no veo el tema de competencia, yo creo que el tema de diferencia, sí, la diferencia de labores, creo. Creo que es lo que es más
se refleja la diferencia entre hombres y mujeres labores. Sí. Gracias, Jeremy, por tu aporte. Bueno, el Gonzalo tiene adormecida la mano, así que se la vamos a bajar para que pueda hermano, hablar. estoy levantando la mano hace rato y ustedes llegan e interrumpen siempre. Sí, yo creo que sí tiene que ver un poco el tema de la competencia. Siento que, bueno, lo habíamos comentado igual, Sergio, ese día que tuvimos la reunión. Siento que la sociedad está acostumbrada a hacerte vivir siempre en guerra, ¿cierto? El rico contra el pobre, ahora la mujer contra el hombre, los buenos contra los malos, ¿cierto? Siempre estamos como en ese sistema medio dualista, ¿cierto? Siempre tiene que haber un bueno y un malo. Y por eso igual les comentaba dentro del grupo, casi es terrible, ¿cierto? Pero se da mucho en los matrimonios que casi el marido es el enemigo y la esposa también es enemigo, ¿cierto? Típica rutina de humor, no, que ella es la bruja, ya, y este es el zángano, ¿cierto? Siempre está esa guerra. Y por ahí igual lo mencionaba, o sea, de repente incluso si llegásemos a igualar los roles, de repente el mismo tema de querer competir nos llevaría a seguir en esta guerra. O sea, no sé, yo les pongo el caso de las damas, ¿cierto? Las damas, les decía el otro día en la iglesia cuadrangular, ¿cierto? Siempre están diciendo, es que nosotras somos las que pusimos, no sé, las cortinas de hipódromo, la losa de hipódromo. Fabián que iba a hacer aseo de hipódromo, ¿cierto? Sabe que siempre estaba ahí el estigma. Entonces, no sé, pues quizás predican menos, pero aún así teniendo un rol, entre comillas, menos honroso, ¿cierto? Que de repente se hacen esas diferencias, aún así como que se quiere decir, ¿sabéis que lo nuestro es mejor? ¿Sí? Nosotros no predicamos, pero gracias a nuestras rodillas, ¿cierto? La iglesia sigue en pie. Entonces, de repente, creo que sí tiene que ver con un tema de competencia. Creo que incluso a veces, igualando los roles, hay un sentimiento de querer ser más que el otro, ser superior. Y claro, tiene que ver de pronto con el tema de los roles. Y sí hay ciertas desigualdades, ¿cierto? Creo que hay un abuso histórico, eh, que era justamente lo que mencionaban en el grupo y Sergio decía, tiene que ver con una tergiversación de las escrituras, con una interpretación antojadiza. Entonces creo que ahí hay un tema que ha perpetuado, ¿cierto? Sistemas de pronto machistas, pero justamente tiene que ver con el hombre que quiere tergiversar la palabra y no con la palabra del Señor mismo. Eso. Gracias. Ahora, bueno, el Arturo igual tiene la mano cansadita, así que le vamos a dar el paso a que pueda hablar. Adelante, Arturo. Sí, yo quería comentar algo respecto de más relacionado con la pregunta. No sé si igual en alguna medida se figura un poco el trasfondo, no sé cuál será la idea principal, pero yo lo veo desde un punto de vista participativo dentro de la institución de la iglesia. Por ejemplo, el hombre siempre ha sido, y lo digo, o sea, un comentario desde el punto de vista de los hombres, siempre hemos sido los que menos asistimos, los que menos participamos, los que menos ayudamos en comparación con las mujeres. ¿Por qué? Cuando hay que hacer presentaciones, no sé, una obra de teatro, las mismas hermanas tienen que ponerse barba, vestirse de hombre, porque no hay hombres. Cuando hay que hacer cualquier movimiento de la iglesia, ¿quiénes están de las primeras? Las hermanas. Cuando hay que hacer cualquier cosa que tenga que ver con organización, los hombres no están. Y hace muy poco tiempo, y me acuerdo que hice un culto en mi iglesia y no había ni un hombre, solo yo y el pastor. Entonces era complejo porque la hermana decía, oremos por los hombres porque no están participando de los cultos. Entonces, ese error tal vez de cabeza o de sacerdote, bueno, en general, muchas veces no se ve reflejado en la iglesia, no se ve en la participación. Ahora, no sé, respecto de los cargos y esas cosas, bueno, ahí alguien más tal vez tendrá una opinión, pero yo me refiero a la participación. No sé cómo será en sus iglesias, lo digo tal vez un poco del punto de vista de las que yo he conocido. Por ejemplo, un culto de damas, 100 damas. Un culto de varones, 10, 15. Un culto de jóvenes, 10 chicas,
2 chicos. Entonces, yo lo refiero un poco más lo llevé a ese punto más de participación. No sé cuál será el problema en realidad. No sé si estará replicando lo mismo ahora que estamos haciendo estos grupos pequeños. Espero que no. Pero veo poca participación. Y eso no sé, no tengo la respuesta. No quiero decir esto es por esto, sino que no sé por qué no participamos tanto en las cosas de la iglesia. Ahora, independiente de lo que tenga que ver con cargos de dirección. Me refiero en general al apoyo que prestamos en el cuerpo. Eso quería decir. No sé qué estadística publicó el Gonza, pero no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Eso quería aportar. Muchas gracias, Arturo. Le doy la oportunidad quizá a uno más, si quiere opinar, para ya después quizás comenzar a hablar un poquito más del tema. Ya, dale, Kelito, es tu momento de brillar. Sí, no, yo quiero reafirmar algo de lo que decía la Arturo, que comparto totalmente el diagnóstico que hace, por lo que explicaba, por lo menos acá en nuestra realidad, es súper cierto. Pero yo no sé si es un tema de desigualdad. ¿Por qué? Porque para mí la desigualdad se concreta cuando hay una intención, en este caso por parte de las mujeres, de que eso ocurra. En el caso de nuestra realidad, no está la intención por parte de las hermanas de la iglesia de que el hombre no participe. Al contrario, siempre está como el peso de que a ellas les gustaría que el hombre participáramos mucho más. Entonces, en este caso, más que una desigualdad, yo creo que hay un problema de los hombres en su participación en la iglesia, pero no el trasfondo o el problema no es la desigualdad. Por lo menos lo que yo veo acá es que, si bien el diagnóstico que hace Arturo es súper correcto y estoy totalmente de acuerdo, pero no creo que sea desigualdad, porque al final el problema es nuestro y no de la organización y no de la estructura. Entonces, tomando esa realidad, mi respuesta y de acuerdo a la realidad que yo conozco, que es la iglesia donde me congrego, para mí no hay desigualdad en cuanto a las labores que podría hacer el hombre y la mujer dentro de la iglesia, porque el campo está abierto para ambos. El problema con los hombres va más allá de si que nos dejan o no. El problema radica en que si queremos hacerlo y estamos dispuestos a tomar esas responsabilidades. Pero no, yo no pienso que sea por desigualdad. Eso quería agregar. Ya, muchas gracias, Kelo. Entonces ahora vamos a partir un poquito conversando. Bueno, lo que vamos a hablar hoy día yo sé que es una verdad que quizás todos conocemos, la tenemos clara, pero muchas veces no basta solamente con tenerla clara en nuestra mente, sino que también llevarla a cabo a nuestras acciones, ¿no es cierto? Muchas cosas de las que sabemos de la Biblia, nosotros la conocemos al revés y al derecho, ¿cierto? Palabras que dijo Jesús, cosas que decía Dios, promesas que entregaba Dios, lo podemos conocer mucho, de verdad que pueden estar grabadas en nuestra mente de una manera así fantástica. Pero como digo, no basta solamente con dejarlo solamente ahí, sino que basta con aplicarlo en nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Aplicarlo en nuestra vida diaria, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en general aplicarlo en todos los entornos de nuestra vida. Por lo tanto, esto de cierta forma se lleva a cabo de una manera en la cual muchas veces, como les digo, es un tema que conocemos, pero recordarlo y tratar de generar conclusiones de esto, yo creo que puede ser importante. Un segundo que me está hablando el celular y me desconcentré un poquito. Ya, bueno, vamos a partir con un versículo que es ultra mega reconocido. Así que voy a pedir ayuda a algunos de ustedes para ir leyendo, para que quizás vamos participando y no se haga monótono en que me escuchen mi voz todo el rato, ¿ya? Así que los invito a leer un pasaje que está en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que se encuentra en Génesis 1, 26 y 27. Yo sé que lo pueden ver, así que ¿hay alguien que me pueda apoyar en la lectura en este versículo? Génesis Yo 1 quiero. del 26 al 27. Dale, Ya. adelante, Pablo. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano, tal y como somos nosotros, que domines a los peces del mar y a las aves del cielo, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer. Amén. Ya, esa es la palabra que se nos muestra.
Y bueno, aquí podemos sacar conclusiones súper, súper, súper sencillas, ¿no es cierto? Súper conclusiones que pueden estar a la vista, ¿no es cierto? En la cual dice que ambos, que hombre y mujer, fuimos creados ¿a qué? Fuimos creados a su imagen y semejanza, ¿no es cierto? Dice que ambos, no hay una distinción con que el hombre fue creado con una superioridad mayor que el de la mujer en honor, en valor, en lo que sea, y tampoco dice que la mujer fue creada de una manera diferente a la cual fue creada el hombre. O sea, dice que ambos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros no estamos escapando ninguno de los dos de la semejanza que tenemos con Dios. Por lo tanto, chicos, uno de los primeros puntos que vamos a tocar es ese. ¿De dónde provenimos? Estuvimos hablando de identidad, ¿no es cierto? ¿Cómo nos identificamos? Pero la pregunta quizá un poquito es, ¿de dónde provenimos? ¿A semejanza de quién fuimos hechos? Nosotros fuimos a semejanza de Dios y las mujeres fueron a semejanza de alguna diosa, ¿no? ¿No es cierto? La palabra claramente dice que ambos fuimos hechos a semejanza de Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí se nos entrega algo, un punto especial en donde dice que ambos provenimos de la misma fuente, ¿no es cierto? Ambos provenimos de la misma fuente. Y por lo tanto, incluso cuando empieza diciendo la palabra, yo la puse en la traducción lenguaje actual, dice, al ver Dios tanta belleza. O sea, al ver Dios que era bueno, ¿no es cierto? Bueno, no sé si estaba viendo a mí Dios cuando lo dije, nada, mentira. Pero en general, chicos, tener ese punto claro va a ser uno de los primeros puntos que vamos a ver, que vamos a tocar, en donde se nos muestra que no hay alguna diferencia. Ambos estamos aquí delante de los ojos de Dios. No estamos hablando de roles, no estamos hablando de responsabilidades, simplemente estamos hablando de cómo fuimos creados, ¿no es cierto? Fuimos creados a la par, hombre y mujer, ambos semejantes, hechos a la semejanza de Dios, ¿no es cierto? Ahora, hay un segundo punto que igual quisiera leer el versículo y alguien me puede acompañar, es súper cortito, pero igual es bueno que me puedan ayudar a leerlo. Se encuentra en Romanos 3, 23. ¿Yo lo puedo leer? Adelante, hermano. Entre 23. Todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. Todos, pero todos hemos pecado, por eso estamos lejos de Dios. A simple vista, alguien que me pueda ayudar de cierta forma, ¿qué dice ese versículo? Alguien así rápido, rapidito, algún comentario pequeñito. El Felipe, ya. Estoy viendo Felipe. Te quiero escuchar, Felipe. Comentario cortito, no necesito que te extiendas. Necesito preciso. Ya, comentario cortito. Es que el Señor creó a la mujer de nuestra costilla. Pudo haber escogido otro hueso, tal vez más arriba, como de la cabeza o de los pies, pero escogió a la costilla para estar como a la par. Eso. Ya, pero con respecto al versículo, No, nada más. no, y la dejó ahí y se fue. La dejó ahí y se fue. Ya, Eso nomás, bueno, dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Hay, por años, así desde que yo nací en la iglesia, siempre ha habido la discusión así como súper, súper conflictiva, así como, no, es que Eva nos llevó al pecado y Adán por culpa de Eva pecó. ¿Han escuchado eso en sus congregaciones o no? No, pero es que la culpa fue de Eva, y Adán era un simple hombre que simplemente se dejó llevar por lo que decía su mujer. En muchos casos podemos escuchar eso, ¿no es cierto? Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Nos dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. El hombre pecó más que la mujer pecó más que el hombre, uno es más pecador que el otro, uno es más santo que el otro. ¿Qué dicen ustedes? Según lo que dice la palabra, dice todos, por lo tanto, nos incluye a ambos, a ambos sexos, ¿no es cierto? Por lo tanto, el siguiente punto es que todos nosotros éramos, debíamos ser, debíamos, ¿cómo se dice la palabra? A ver, todos necesitamos de redención. La voy a explicar así porque no me dio en la otra verbalización. Todos necesitamos de redención, ¿no es cierto?
Por lo tanto, de repente muchas veces podemos entender como que o hay personas que se dicen ser más santas que otras, personas que dicen ser más pecadoras que otras, pero en verdad aquí en la palabra es claro el punto, ¿no es cierto? Uno de repente dice, no, pero es que podemos decir otra cosa diferente. No, la palabra dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Y en base a eso, nosotros necesitamos algo, ¿no es cierto? Nosotros como pecadores necesitamos ser algo para hacer, para tener esa redención. Y ese algo lo podemos encontrar en Gálatas 3, del 27 al 29. ¿Ya? Y se los voy a proyectar también. Y si alguien lo puede leer, perfecto. ¿Alguien? Oh, lo siento. No, hermano. Porque cuando fueron bautizados, también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres. Si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y también derecho a recibir la promesa que Dios les dio. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? No importa si son hombres o mujeres, ¿no es cierto? Bueno, también esclavos o libres, o judíos o no. Por lo tanto, chicos, esa redención que recién estaba hablando, comentando, viene a través de Cristo, ¿no es cierto? Pero dice que Cristo nos dio la misma facilidad a todos por igual. La mujer no es salva a través del hombre. Yo de repente he escuchado comentarios así de fuertes, ¿no? Es que el hombre tiene que estar bien en la casa para que la mujer pueda ser salvada. Y si uno lo lleva a la luz de la palabra, de verdad que herejía de las grandes, ¿no es cierto? Porque en verdad la palabra se nos dice, ¿no es cierto? La palabra dice que nosotros somos salvos a pesar de de quién seamos, ¿no es cierto? A pesar de que somos hombres o mujeres, o de que somos esclavos o libres, o de que somos judíos o no, ¿no es cierto? Cristo dio una redención, y esa redención fue para ambos por igual. Por lo tanto, al punto que quiero llegar, yo creo que ya todos se pudieron dar cuenta, que es el punto de qué valor ve Cristo en ti y qué dignidad te dio, ¿cierto? Y este es un tema que muchas veces nosotros decimos, no, si yo lo conozco, yo lo he hablado, yo lo he conversado, lo tengo totalmente claro. Pero en muchas ocasiones en nuestro actuar no se ve reflejado. Muchas veces en nuestra vida cotidiana no se ve reflejado. ¿Por qué? Tenemos dos opciones muchas veces. O nos creemos superiores o nos vemos inferiores. ¿No es cierto? Y podemos decir, por ejemplo, la pregunta se enfocaba a qué diferencias hay entre hombres y mujeres. Y de repente, no sé, Pablito me dijo que de repente en su realidad veía que las mujeres mayores que vivían que vivieran en una sociedad distinta, que vivían bajo una cultura diferente a la cual quizás no hemos criado nosotros, se veían inferiores a los hermanos adultos, a los varones. Y es una realidad que quizás, como muchos de nosotros hablamos, quizás hoy en día no la vemos tan marcada, porque nuestra cultura quizás ha sido diferente. Y nosotros muchas veces nos vemos a través de la cultura. De repente, eso no está bien, que nosotros nos deberíamos mirar solamente a través de Cristo, ¿no es cierto? Pero muchas veces nosotros nos identificamos con eso. Entonces decimos, no, en este periodo del tiempo saben que las cosas son diferentes. Pero estamos hablando de la palabra de Dios que fue escrita hace miles de años, en donde ya se te decía que no era diferente. En este tiempo decimos, no, pero es que ahora las mujeres se están empoderando. El Señor las empoderó hace mucho tiempo al hombre y a la mujer por igual. Los empoderó a ambos. Pero uno dice, no, pero es que en estos tiempos ahora se está dando, antes no se daba. Antes no se daba porque el error no estaba en Cristo. El error no estaba en la palabra. El error estaba en las personas que malinterpretaban de aquella. El error estaba muchas veces en cómo los hombres ocupaban ciertos roles o ciertas responsabilidades que de cierta forma malinterpretaban a su juicio o a lo que ellos querían para su conveniencia, para poder llevar a cabo las cosas que ellos querían.
Pero muchas veces, hermanos, nosotros no nos hemos puesto a la luz de la palabra. Muchas veces decimos sí la conocemos, pero no nos ponemos a la luz de la palabra. Porque la palabra es clara y está escrita hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo se escribió que la mujer y el hombre fueron creados por igual y Dios los ve de la misma forma. Hace mucho tiempo dijo, ambos fueron pecadores. Hace mucho tiempo dijo, a través de Jesucristo, ambos fueron redimidos. Ambos fueron coherederos del reino, ¿no es cierto? Por lo tanto, muchas veces cuando nosotros tratamos de llevar a cabo esto, se nos ve difícil. Y no hablo solamente de decir, no, es que la mujer ahora no, ahora la mujer hace lo que quiere y está bien, sino que muchas veces nosotros mismos no tomamos esa mentalidad, no tomamos la mentalidad que Cristo tiene de nosotros, que Cristo puso en las mujeres. De repente, bueno, estuvimos hablando con los chicos hace unos días y nos dábamos cuenta que muchas veces cuando un hombre quiere enamorar a una mujer, en el ámbito cristiano, a la idónea que se le dice, y de repente mal usa su rol como hombre, ¿no es cierto? Y va y se desespera y la sigue y esto otro, y me la juego y voy. Y de repente vemos a esa persona como que fuera la persona inalcanzable. Y de repente mal utilizamos lo que hemos aprendido, mal utilizamos lo que la palabra ha llevado, ha llevado a nosotros. No sé si pueden alguno quizás darme algún ejemplo en donde quizás ustedes sientan que en alguna ocasión han visto, no quiero que lo digan así como, no, yo he sido así, sino que alguna situación en la cual ustedes han visto que a pesar de que Dios nos hizo iguales, no nos tratamos igual. Sí, si quieren un amigo de un amigo de un amigo, pueden hacerlo. Sí. No los vamos a enjuiciar. Pero En el alguien, contexto, en el contexto educativo, po, hay muchas cosas que a veces uno confía más en un hombre o una mujer o en el contexto laboral, po. Un mecánico mejor que una mecánica, o un carpintero mejor que una carpintera y cosas así. ¿Mm? Va a Un ser ejemplo mejor. un ejemplo muy simple que ocurre, yo creo que en la gran mayoría de las iglesias, es que, por ejemplo, cuando la iglesia está en construcción, se juntan a construir la iglesia y los hombres construyen y las mujeres hacen el almuerzo. Esa es como una diferenciación súper obvia dentro de eso y no creo que, de cierta forma, no creo que está mal porque cuando los hombres construyen, lo construyen con gozo y cuando las mujeres cocinan, también lo cocinan con gozo. No es como, no, tú eres mujer, no puedes construir, sino que como que esa tarea que se delega, la hacen con gozo a ambas personas, pero igual no habría problema si una mujer quiere ayudar a hacer un hoyo o a construir o a pegar un ladrillo, porque o que un hombre quiera estar metido en la cocina. ¿No es cierto, Gonzalo? perfecto. Muchas gracias, hermano. Eh, ¿Alguien más tiene? Chiquillos, sí, es que bueno, yo creo que ahí estaríamos aludiendo más a roles que, bueno, que ha impuesto más la sociedad que Dios, yo creo, porque, bueno, como decía, el hermano, o sea, igual hay, no creo que sea pecado que haya mujeres que quieran ayudar en la contro. Mi hermana es ingeniera y le gusta todo ese tema de los edificios, de los materiales, la herramienta. Y bueno, yo también he visto en las iglesias hermanos que cocinan porque le gusta todo este tema de la gastronomía. Y bueno, y también igual hay congregaciones en las cuales se cuestiona que la mujer pueda ser pastora, porque no debería tener autoridad sobre un hombre. Y más allá del contexto actual, bueno, hay unos pasajes que son muy polémicos en donde el apóstol Pablo ya decía que no es decoroso que una mujer hable en público, pero creo que eso se está refiriendo como la forma de ver en la sociedad y en ese tiempo, y además él dice, digo yo, no el Señor. ¿Eso? Claro. Ya, Pablo, muchas gracias. Y vamos a darle el paso al Gonzalo. Gonzalo quiere
tiene levantadita su manito. Sí, sí, me pasó, hace poco le hablé justamente con una amiga. Me decía que había ido a vender literatura cristiana a un congreso, ¿cierto? Y le pasó que no fue la única que tenía librería y que puso su stand. Y que en realidad ella tenía mayor cantidad de libros, variedad, ¿cierto? Pero nadie se le acercaba porque era mujer. Ya iban a los demás lugares y como que miraban los libros así, pero pasaban de largo porque era mujer. Y me contaba que tuvo que llamar a un amigo, que ni siquiera era cristiano, para que le ayudara en el stand, y ahí empezaron a llegar los demás. Entonces, de repente le preguntaban a este muchacho, oye, ¿y cómo es este libro y todo? Y, le decían, y él le decía, no, pero pregúntele a ella, sí, ya sabe. Y como que los hermanos medio que les molestaba un poco el tema y les sorprendía. Porque como que en el fondo había una suerte de pensar en la mujer como inferior intelectualmente, ¿cierto? Que no podía estar inmersa en el tema de la literatura cristiana o en la teología, etc. Esa por una parte, en la iglesia pentecostal igual. Me pasó una vez que hablando con un hermano pentecostal, salió con que un hombre no podía planchar o cocinar o tocar mandolina. porque se ponía afeminado por tocar mandolina o por planchar. Eso y la más típica es el tema de la visión que se tiene de la mujer. Po. Y tú lo mencionabas igual, Juan, ver a la mujer como un trofeo. Y se denota incluso en el lenguaje. Me pasó hace un poco más de un año que una muchacha de mi iglesia, a una muchacha de mi iglesia se la empezaron a jotear, ¿cierto? Y me acuerdo Los que, hombres no jotean. entonces me acuerdo que los amigos de este muchacho le decían, buena, campeón, campeón. Y ya ese lenguaje, ¿cierto? Del campeón te está poniendo a la mujer como un trofeo o como un lugar a conseguir. Y es súper triste, es súper triste. Entonces, no es una realidad así como que esté tan alejada, no solamente los pentecostales y los de los congresos, ¿cierto? Que no aguantan a las mujeres que saben literatura. No, está súper cerca el concepto. Y creo que igual, no sé, vos Pablo decía, sí, pero eso es más un concepto del mundo. Y justamente por eso estamos acá, porque como iglesia hemos arraigado algunos de esos conceptos del mundo, que no vienen del Señor, y la idea es que, como dijimos, ¿cierto? Desde el principio del discipulado, podemos ser hombres de Dios y no hombres del mundo, ¿cierto? Con la identidad que Dios nos da. Entonces igual es bueno que tengamos estas instancias de autocrítica. No solamente mirar, ¿cierto? Como les decía, a los pentecostales, sino que de repente mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué actitudes tengo yo? ¿Qué cosas podría cambiar, ¿cierto? El Gonza que le gusta ayudar en la cocina, pero no solamente en la cocina, no sé, pescar una escoba, barrer, etc. Y lastimosamente seguimos mirando ese tipo de actividades como actividades de mujeres. Porque decimos, este hombre es especial porque hace esas cosas. No debiese ser especial. Claro. Y esto nos lleva a un punto muy importante que, bueno, lo tocó Arturo y Kelo al inicio de la sesión, en que muchas veces yo lo veía muchas veces, como decía los chicos, lo veía con mi congregación. Los hombres se sentían en un lugar tan privilegiado que solamente podían asistir al culto los domingos. Los demás cultos no eran para hombres. Los demás cultos era, "Pucha, estoy trabajando. No, mañana tengo que trabajar, no me puedo estar muy tarde". Y lamentablemente fuimos perdiendo como hombres. Yo lo digo de forma general, no lo digo por mí o por algunos de ustedes, sino que lo digo por las generaciones que venían antes de nosotros. Nosotros fuimos educados por generaciones anteriores, por nuestros padres. En el caso de alguno que quizás no tuvo su padre, fue educado por su abuelo, por una figura paterna, fuera la que fuera. Muchas veces dentro de esa educación a nosotros se nos enseñó algo,
algo cultural quizás, o algo que se llevaba familiarmente. Pero quizás ese algo no fue algo que fue traído por Dios, no fue algo que fue arraigado por Dios dentro de la familia. Entonces, por lo tanto, muchas veces crecimos con pensamientos erróneos. Crecimos de repente pensando que las cosas eran así cuando Dios me dice que las cosas son de una manera totalmente contraria. Y muchas veces nos cuesta aceptar eso. Entonces, por lo tanto, cuando de repente decimos, no, pero es que ahora podemos ver más mujeres que hombres en las iglesias, es porque quizás el hombre ha dejado sus labores porque se cree más importante, quizás, no sé, porque de repente cree que porque ya pudo ir el domingo y predicó, en general el culto de oración ya no le sirve, el culto de estudio no le sirve, el culto de reunión de varones no le sirve. Y hemos dejado y hemos perdido eso. Y es momento de recuperarlo, chicos. De verdad que, miren, yo no soy papá, pero me encantaría ser papá. Y el día en que sea papá, yo quiero darle a mi hijo palabra, que él pueda leer, que no solamente se quede con lo que salga de mí, sino que de verdad pueda entender de que el hombre y la mujer son iguales, no porque yo se lo digo, sino porque Dios se lo está diciendo a través de su palabra. Por lo tanto, es algo que claro, nos produce en conflicto, ¿no es cierto? Ver que muchas veces hemos perdido áreas de nuestra congregación porque muchas veces no nos hemos presentado. Cuando las damas hicieron algo, nosotros nos fuimos. Cuando nosotros intentamos hacer algo, entre nosotros mismos nos fuimos. ¿Y en qué está la responsabilidad hoy en día? ¿Se la vamos a seguir dejando a las personas que vienen atrás? A la generación que quizás muchas veces falló, y si es que no falló, quizás está en proceso, pero quizás la generación de hoy día puede hacer un cambio. Quizás nosotros, chicos, que estamos haciendo, yo lo encuentro súper bacán, si que los vamos a número, estoy súper agradecido al Señor porque estamos casi igual con las mujeres. No dejamos que solamente ellas asistieran, sino que nosotros también queremos educarnos, sino que también nosotros queremos aprender y saber lo que Dios quiere, saber lo que Dios dice en su palabra, para que el día de mañana, cuando yo genere una acción, cuando yo genere un pensamiento hacia una hermana de la iglesia, sea un pensamiento de Dios, ¿no es cierto? Un pensamiento correcto, en el cual yo pueda decir, ¿saben qué? Hermana, usted, el Señor me creó a usted y a mí de la misma forma, a su semejanza, con ese honor que nos creó a su semejanza. Claro, hermana, nosotros pecamos al mismo nivel, pero alguien vino que nos redimió de la misma forma. Alguien vino y nos dice, son iguales, yo los estoy viendo iguales. Yo los estoy mirando de acá arriba y a ustedes, yo les doy el mismo valor. No se dé un valor, no se dé un hombre más valor que la mujer, ni la mujer se da más valor que un hombre, porque eso se desvirtúa. El mundo lo hizo y trajo sus consecuencias. El machismo por mucho tiempo arrasó. ¿Por qué? Porque el hombre se creyó superior a la mujer. Y ahí se generaron conflictos familiares, hubieron violaciones, hubieron aberraciones, en verdad hubieron muchas cosas por el mal pensamiento del hombre, ¿no es cierto? Hoy en día se nos está volcando la mano y no hombres quizás se nos está yendo para el otro lado y nos están diciendo, ¿sabes que la mujer ahora quiere llevar la rienda y la mujer quiere llevar a cabo el feminismo? ¿Va a hacer daño a la sociedad? ¿Va a hacer daño al mundo? Le va a hacer daño. Le va a hacer daño. ¿Por qué? Porque dice Dios que nos creó de la misma forma. Y si de repente uno se cree con mayor valor que el otro, la sociedad va a sufrir, la familia va a sufrir, la congregación va a sufrir, todo lo que se vea envuelto va a sufrir. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el plan original de Dios, ¿no es cierto? No está siguiendo lo que Dios quiere llevar a cabo. Y ahora yo les quiero dejar una pregunta para que ustedes quizás lo reflexionen en sus casas, que pueda ser con todo quizás lo que hemos visto, con los textos que pudimos leer. ¿Cómo crees que ha sido tu actuar con tu hermano o con tu hermana en Cristo? ¿Cuántas veces lo has mirado en menos? O incluso, ¿cuántas veces te has sentido menospreciado o menospreciado por alguno? Quizás esto no lo podemos extrapolar no solamente a hombres y mujeres, sino que lo podemos extrapolar a ministerios. ¿Cuántas personas creen que el ministerio de la música es más importante que cualquier ministerio en la iglesia? El que toca la guitarra es el más bacán de la iglesia, el que toca la batería es el más bacán de la iglesia. Y de repente nosotros queremos llegar a ese puesto no por adorar al Señor, sino que quizás por sentirme de la misma forma que uno piensa que Él se siente. De repente
Nosotros, aquí mismo se ha dicho, de repente las personas que barren, ya sea hombre o mujer, de repente se ve mal visto que la persona que cumple otro rol o otra responsabilidad en la iglesia. Pero es algo nuestro, es algo que nosotros y el mundo quizás, la cultura nos ha llevado a pensar. Dios no lo diseñó así y Dios no nos presentó en la palabra así tampoco. Lo presentó de una manera simple, sencilla. Ambos fueron creados a mi imagen y semejanza, hombre y mujer, ¿no es cierto? Ambos fueron redimidos por Dios, por Cristo, no importa si es hombre o mujer. Por lo tanto, chicos, Dios nos está haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Somos una nueva generación, somos jóvenes, jóvenes adultos, jóvenes ancianos, jóvenes adolescentes, hay de todo aquí choleado. Y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Porque en el lugar en el cual estás ahora, en la congregación en donde Dios te puso, nosotros debemos hacer el cambio, o más allá del cambio, debemos llevar a cabo las responsabilidades como Dios las puso en nosotros. Para ya ir terminando y concluyendo, Dios nos creó dándonos el mismo valor, ¿no es cierto? Lo conversábamos, y la misma dignidad delante de Él. No hay uno mayor. Por lo cual nuestro accionar, si buscamos identificarnos con Cristo, hablamos de la identidad, ¿no es cierto? Si nosotros buscamos identificarnos con Cristo, debe ser tal cual como Él nos hizo, sin hacer distinción de persona, practicando el mismo amor que Él nos enseñó, ¿no es cierto? Que Él predicó, que Él mostró. Sin embargo, aunque se nos haya dado el mismo valor, no somos iguales. Dios nos creó con diferencias evidentes, ¿no es cierto? Tanto en nuestra área física, en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual, e incluso en nuestras habilidades. Diferencias que no pueden ser vistas como una desventaja o una debilidad, sino que por el contrario son diferencias que Dios, en su inmensa sabiduría, decidió que fueran así, para el correcto funcionamiento de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad. Ya que cuando entendemos y abrazamos esas diferencias, nos damos cuenta que ellas nos complementan, ¿no es cierto? Aunque el mundo nos quiere iguales, Dios nos hizo iguales en dignidad y en valor, pero nos entregó diferentes roles, ¿no es cierto? Todo el día quizá hemos dado vuelta en el WhatsApp o aquí también de repente, en roles, ¿no es cierto? ¿En qué son los roles? ¿Qué son las responsabilidades? ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? ¿Qué es lo que la mujer debe hacer? ¿Qué es lo que esto? ¿Qué es lo que aquello? Bueno, si quieren saber de eso, hermano, los dejo invitados a la próxima sesión. Esto vamos a estar profundizando. Nuestro hermano Jairo nos va a traer de antología lo mejor de lo mejor que Dios va a poner en su corazón para poder traernos a poder hablarnos de esto, ¿no es cierto? Hoy simplemente este siervo les vine a decir de lo que Dios puso en mi corazón, en que ambos somos iguales, en dignidad y valor. No hay uno mayor que otro. Por lo tanto, debemos ver al otro, a nuestro semejante, a nuestro prójimo, de la misma forma en la que Dios nos mira a nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo cortito, mientras me comunico con la otra sesión. Yo. Adelante, don Jairo. Está muy bueno lo que estás compartiendo, hermano. Y pensaba en eso de los roles y las cosas que nosotros a veces como hombres fallamos tanto. Y referente a las estadísticas que mencionaban los chicos Arturo, Ezequiel, Gonza y los que hablan de estas estadísticas, muchas veces creo que las mujeres participan más porque nosotros, aunque ya se dijo, porque nosotros no hemos cumplido nuestro rol como varones, como hombres, como Dios lo estableció. A veces he visto amigos que sus esposas son las que toman las decisiones, y no digo esto, no lo digo en un tono machista, sino que a veces la esposa se ve forzada a tomar decisiones porque el hombre no está haciendo su papel, y hay algo bien claro: si el hombre es sometido a Dios, se somete a Dios, se somete a su palabra, es algo como 2 más 2 son 4, por decirlo así. La mujer va a ver a este hombre y va a decir: oye, de referente a la Biblia me dice a mí, sométase toda mujer no sea a su esposo, pero si él está siendo sometido a Dios, la mujer va a dar como por ese lado. Y no sé, creo que lo que decía Juanito, que muchas veces se culpa, no sé, que fue Eva la que tuvo la culpa, y ¿dónde estaba Adán en ese momento? ¿Por qué estaba una serpiente que era no sé, dentro del huerto? ¿A quién le tocaba sacar esa serpiente de ahí? Y bueno, hay muchas preguntas referentes a eso, pero
Yo creo que es lindo, hermano, lo que se pone sobre la mesa hoy día, de poder entender que nuestros ministerios o las labores a las que Dios nos manda a trabajar dentro de la iglesia no son unas más importantes que otras, más allá de que se vean más que otras. Yo recuerdo un pastor amigo de Chiloé, él es misionero allá. Él se capacitó en una escuela para misiones aquí en Puerto Montt hace ya el año 92 aproximadamente. Y en ese grupo de hermanos con los que se estaban capacitando había un hermano que él supuestamente tenía un llamado a predicar a las masas. Ese era su llamado. Entonces, dentro del contexto de escuela, les tocaba hacer aseo. Y este hermano nunca hacía aseo. Entonces, el pastor me decía que cuando lo veía el hacer aseo, le decía, oye, ayúdame. No, le decía, cumple tu ministerio nomás. Yo soy llamado a predicar a las multitudes. Y con ese pensamiento, que suena un poco chistoso quizás, con ese pensamiento tristemente nunca se concretó eso y al tiempo el hombre se perdió. Por lo que quiero decir es que a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien y sabes que con esto termino. Hace días atrás escuchaba algo acerca del 2 Samuel capítulo 7 cuando David se le ocurre construirle un templo al Señor. Y sabe que eso, a pesar de que uno ha leído el libro de Samuel, primera, segunda Samuel, y escuchaba este sermón y me volaba la cabeza el ver que David habla con Natán y dice así, oye, vamos a hacer un templo al Señor ya, porque yo tengo una casa de cedro y todo, y el Señor mueren unas tiendas de pieles de cabra, y te dicen que sí los dos, y viene el Señor y habla a través de Natán a David y le dice, oye, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? ¿Quién te pidió una casa? Y entender que nosotros hoy día, si vivimos y existimos, es solamente por gracia del Señor, pues creo que eso es lo que Dios le está diciendo ahí. No quiero hablar más, quiero dejar para el otro jueves. A mí me gustaría también decir algo, contando lo que dice Adelante, hermano. Jairo. Jairo, tu respuesta es, Adán estaba con Eva. De hecho, la Biblia explícitamente dice, y Eva le habló a su marido que estaba con ella, cuando le dijo, estaba justamente al lado, o sea, increíble, ¿no? El tema de cómo Adán no estaba tomando la autoridad que debía ejercer estando al lado de Eva, permitiendo que fuera tentada por Satanás. Así que, de hecho, lo dijimos la semana pasada, me gustaría decir por lo que dice Juan, el tema de la dignidad y el valor que tenemos, eh, está conectado también con la identidad para que sepamos que están conectados los temas, eh, porque lo dije yo la semana pasada, nosotros no tenemos per se por ser personas o por ser seres humanos como si la dignidad o la esencia de nuestro valor dependiese de nosotros, sino que nuestra dignidad que tenemos, la tenemos porque Dios nos creó y nuestra dignidad está en Él, en el Creador. Es como el iPhone, ¿no? El iPhone tiene valor porque es iPhone, porque está hecho por la empresa Apple. Y no es lo mismo un iPhone que un Motorola, ¿cachai? Nosotros somos creación y tenemos valor porque Él nos creó, que es Dios. Y por eso tenemos valor y dignidad. Y como dijo Juan, evidentemente ya está más que claro, tenemos la misma dignidad y valor, tanto hombres como mujeres. Los roles ya verán en otro tema. Muchas gracias, Sergio. De verdad que el Señor no está pegando un tirón de oreja, al menos a mí me la está pegando en mi casa, en mi congregación, y espero tener un accionar diferente. De repente digo, no, si yo conocía, ambos, yo sabía de memoria que fuimos creados a semejanza de Dios, hombre y mujer fuimos creados, pero de repente no lo miro de la misma forma en la vida cotidiana. De repente no lo miro de la misma forma cuando tengo que hacer algo y no lo quiero y prefiero excusarlo con que otra persona debe hacerlo. En este caso, no sé, una mujer. Porque de repente la cultura irradica tanto en nuestras vidas y entra tanto en nuestra iglesia que la palabra deja de ser la parte central de ella. Y ese es el cuidado que debemos tener, de que la palabra siempre sea la parte central de nuestras vidas. No sé si pasaron 5 minutos, en teoría íbamos a pasar juntos ya a la sala principal para